La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. Hola, buenas tardes. Realmente muy contento y muy agradecido al presidente de la Academia Nacional de Folclore, el doctor Antonio Rodríguez Villar, a Carlos Molinero y a Darío Pizarro, que es el director de este programa que se emite por el canal de la Academia. Y me piden algo que es lo que más me gusta a mí, que es poder hablar sobre el maestro Santiago Ayala, el Chúcaro. Tuve la gran suerte de conocerlo personalmente en abril del 66 y en agosto del 66 tuve la gran oportunidad de poder entrar a ese ballet. Era jugar en el seleccionado, tener a los 18 años entrar al ballet del Chúcaro realmente era un sueño que se me pudo dar. Y eso produjo un quiebre en mi vida, porque yo estaba estudiando veterinaria y tuve que dejar, porque el ballet afortunadamente trabajaba mucho. Pero vamos a hablar del maestro. Nació un 16 de octubre de 1918 en el barrio San Vicente, Córdoba. Y fue a la escuela y lo llevaban otro amigo que tenía un caballo, iban tres a caballo. Y según cuenta, todo esto está contado por el maestro y yo lo fui registrando. Cada reunión con el maestro era realmente una enseñanza total. Y dice que ataban un tarro de leche a la cola del caballo. Entonces eran como 40 cuadras para ir a la escuela y 40 cuadras para volver. Entonces el tarro de leche iba golpeando y se iba batiendo toda esa leche que estaba ahí adentro. Cuando volvían de la escuela se había hecho manteca. Entonces comían mate cocido en la casa de la dueña del tarro, ahí la madre del chico del caballo, y ahí entonces merendaban con pan casero y la manteca que habían hecho en el viaje. Bueno, él una vez en el cine Urquiza, que estaba ahí en el valle, se pasó la película Luces de Buenos Aires con Carlos Gardel. Y ahí, en esa película bailaban Pedro Jiménez y José Rodríguez, dos bailambistas tucumanos impresionantes. Y ahí él se transformó. Dijo, esto me gusta a mí. Después fue al barrio, al cine Urquiza, una compañía de folclore encabezada por Luis Colazán. Y ahí fue cuando del todo se transformó el maestro y dijo que esto era lo suyo. Yo les voy a contar entonces qué nos contó el maestro de cómo fue ese inicio. Yo sabía muy poco, pero no sabía que sabía. Tenía 16 años, iba allá a la escuela, en el barrio San Vicente, al colegio Bedoya, donde hice mi primer año secundario, cuando un conjunto criollo que debutó en el Parque Sarmiento de Córdoba dio otro rumbo a mi vida. Cuando vi bailar allá por el 32 o 33 a esos zapateadores santiagueños, se me terminó la paz. Actuaba también un famoso ventríloco, Agudíes, con su muñeco Pánfilo. Alternaba con el conjunto criollos y con un famoso personaje de Córdoba, el Cabeza Colorada, gracioso contador de cuentos y hombre muy amigo de Carlos Gardel. Entusiasmado con aquellos zapateadores santiagueños, averigüé la dirección de Colazán y fui a que me diera unas clases. Allí bailaban criollos auténticos,
Luis Colazán, Apolonio Luna, Sabino Luna, Luis Ávila. Dejé la escuela y empecé a tomar clases con don Luis, a 3 pesos por clase, que entonces era mucha plata. Él vivía en una pensión de los alrededores del barrio. El observador me enseñó a bailar con el cuerpo rígido y me arrimaba a los riñones un chuzazo con una caña terminada en un clavo cuando me torcía indebidamente. Allí me acostumbré a bailar derecho. Yo bailaba la alpargata nomás porque no tenía plata para comprar botas. Conseguí prestados los botines de un soldado y así empecé a malambear. Tomé una docena de lecciones y le quedé debiendo 3, que no se las pude pagar. 3 pesos, eran entonces casi 3 pesos fuertes. Yo tenía 14 o 15 años. Zapateaba hasta en el medio de la calle, hasta ir a hacer los mandados. La primera actuación profesional del maestro la cuenta. Allí una chica que me propuso hacer una pareja para bailar, creo que se llamaba Irma Rolón. Entré a trabajar en un teatro chiquitito del Jardín Zoológico de Córdoba, el Gran Guiñol. Yo bailaba gato y mailambo. Nos pagaban 3 pesos por día a los 2. Trabajábamos todos los sábados y domingos. Fue por 1934 o 35. Ahí nos vio bailar un viejo gaucho, Villalba, cantor y guitarrista que vivía en San Juan, quien nos sacó en gira puebleando por Córdoba. Mi madre me puso en la valija una almohada creyendo que iba a dormir en el campo. Un representante nos consiguió un trabajo en un teatro alegre de Rosario. Le di los nombres: Sangundo, Santiago Ayala e Irma Rolón. El hombre perdió el papel y cuando llegué a actuar vi un letrero: hoy el Chúcaro. Pregunté quién era el Chúcaro y me contestó: usted. Así quedé artísticamente bautizado, contra mi voluntad y sin aviso previo. Les propongo ahora ver unos fragmentos de las distintas películas en que participó el maestro. La primera que vamos a ver es Gaucho, de Claudio Martínez Paiva, en 1942, donde el maestro baila y hace de bastonero del Pericón. Después, en 1952, filmó Donde comienzan los pantanos, donde él muestra el malambo de cuchillo en una reunión ahí entre los gauchos. Y en 1952, la película Zapatillas Coloradas, también el mismo año de Donde comienzan los pantanos, grabó Zapatillas Coloradas y ahí estrena El malambo de boleadoras. Lo vemos y después seguimos contándole cosas. Pericón se ha dicho. Ahora. Frente, compañero. Ahora. Frente, me van a hacer. Ahora. Ahora.
Ahora. Nada. Ahora. Una palmadita tranquila. Ahora. Algún buitre que llega. ¡Preparen las carabinas! No tenés miedo, amigo Solano. Sorpresa de turco. ¡El chúcaro que llega, amigo! ¡El chúcaro! Ajá. Buenas y santas. ¡Muy buenas, amigo! Pensé que llega a tiempo, pues. Está invitado mío, patrona. Este es el chúcaro. Un amigo capaz de zapatear entre las guampas de un toro. Con un corazón más ancho que la pampa. María Paloma. Encantado. Nos va a regalar un cachorro para llenar de gritos esta soledad. Enhorabuena, señora. Gavirán Espíndola, el autor de la hazaña. Los felicito, amigo. Muchas gracias. Estos son mis compañeros de trabajo. ¡Déjate de tanto cumplido! ¡Vaya metiéndole al asado! Va a quedar más quemado que el boliche con seguro. Eres un cochillo, amigo. Si te hace falta un pedazo. Bueno, arrímense y metan nomás. Vamos, a ver esta comida. Nunca vi de una fiesta semejante. No toma nada la patrona. No, gracias. ¡Por mi futuro, hija! ¡Ay, compadre! Que me dio su palabra de gaucho que yo iba a ser el padrino. Permítame que cope la parada. ¿Por qué no podría hacerlo yo también? Déjese de andar paveando. Si va a haber ahijao para todo. ¿No es verdad, Paloma? No se trata de pedir, sino de merecer. ¿Qué vas a regalar vos, hijado? Yo le voy a enseñar a manejar los pies y las manos. Los pies para dibujar corazones, bailar. ¿Y la mano? Para que acaricien. ¡Lindo gaucho florido! Empezá por demostrarlo. ¿Y por qué no? Acompáñalo, cuñado. En honor a la patrona y al amigo, voy a bailar un balón. Aprieta, amigo, aprieta. Tiene luz en los caracoles.
habilidad que tiene para guitarrear con los pies. La vigorosa personalidad artística de Santiago Ayala, el Chúcaro, ha impuesto recia autenticidad al conjunto folclórico, a cuyo frente se apresta a recorrer los escenarios de Europa y los Estados Unidos. Las danzas y las canciones criollas viajarán más allá de nuestras fronteras para ofrecer al mundo una visión auténtica de nuestra realidad folclórica, reflejo de una cultura secular de profundo contenido espiritual. La gracia del gato, la poesía de la danza, el sabor del escondido y toda la resiedumbre varonil del malambo revelarán a los públicos del mundo las esencias mismas del alma popular argentina. Malón Ranquelino constituye un cuadro lleno de colorido dentro del espectáculo que presenta el Chúcaro. Se trata de un ballet de inspiración autóctona que narra con vigor y colorido épicas jornadas de la lucha contra el indio en la soledad heroica de los fortines. Ya han visto parte de Malón Ranquelino, como hablábamos, parte de una cueca, media cueca cuyana que bailó con la Dolores, una de las Dolores, hubo 3 Dolores. Donde comienzan los pantanos vieron el malambo de cuchillo. Malambo de cuchillo, un cuchillo muy similar a este, vamos a decirle casi idéntico, y lo hacía con estas espuelas que son iguales a las que usaba el maestro, y ahora les voy a explicar por qué son iguales, y la famosa rastra con la estrella. En esa época, estamos hablando de los años 65, 66, había un fabricante de estos cuchillos, espuelas y rastras y botas. Ahí compraba todo el maestro, se llamaba Adaro. Adaro era una persona bastante difícil, o sea, de un carácter huraño, pero hacía estas cosas como nadie. Todas estas espuelas tienen sonidos distintos, o sea, más grave y más agudo para poder sacar el mejor sonido. Y todas están numeradas, o sea que cada uno sabía a quién le pertenecía esa espuela, o sea que si alguna vez faltaba alguna espuela, aparecía, se sabía el número. Con el cuchillo lo mismo. Les cuento cómo surgió el malambo de cuchillo, contado por el maestro, por supuesto. Él estaba de gira en España con Jorge Negrete, ese famoso cantante mexicano que era furor en todo el mundo. Lo contrataron en España porque era el único capaz de llenar una plaza de toros. Cuando terminan de la actuación se van a cenar y con los empresarios españoles, estaba Jorge Negrete, estaba el Chúcaro, otra gente,
y los empresarios. Entonces el maestro estaba vestido de gaucho, todavía estaba de gaucho, recién terminaba la función. Y entonces un español le pregunta, ¿qué hacen con esa faca? Bueno, el maestro la tenía puesta en la cintura atrás. Y entonces le explicó el maestro que esto similaba a un facón caronero con lo que comían los gauchos en la Argentina. Y una prenda más del gaucho argentino. Y el español le dice, yo pensé que con eso hacían ruiditos con las botas, porque no sabía que eran las espuelas, con las botas ahí hacían ruiditos. Bueno, al maestro pidió disculpas, se retiró, se fue al hotel, se fue a la terraza del hotel, agarró una percha y con las espuelas, la rastra, empezó a hacer esos famosos ruiditos y empezó a crear figuras, y de ahí nació el malambo del cuchillo. Miren, ¿no? Qué increíble, qué hermosa anécdota. Con el maestro ni les cuento. Después, en Zapatillas Coloradas aparece el malambo de boleadoras. El malambo de boleadoras eran, miren el tamaño que usaba el maestro, estas son similares a las que usaba el maestro. Después, nosotros, cuando se estrenó el cuadro Maloneando, que es una derivación de Malón Ranquelino, Malón Ranquelino surge por lo siguiente. El maestro era amigo del coronel Perón, cuando todavía era ministro de Trabajo. Y después, cuando asume la presidencia, un día lo llama y le dice, Chúcaro, yo quiero, el sábado, la fecha tal, no sé qué, le dijo, van a venir a la quinta presidencial todos los embajadores de todos los países que están en la Argentina. Y yo quiero mostrarles un espectáculo nuestro, tipo palabras textuales, tipo exportación, pero que no pierda el sentido, que no pierda el sabor. Nuestro dijo, ¿cómo no? Se fue y entonces empezó a crear ese cuadro que se llamó Malón Ranquelino, donde utilizó las lanzas, el cuchillo, las boleadoras, esos elementos que creó él, que como dijo siempre, no pertenecen al folclore argentino. No pertenecen al folclore argentino, son recreaciones que yo empecé a hacer. Así, entonces, él bailaba, nosotros después en Malón Ranquelino y después en el espectáculo Maloneando usábamos las de 2 bolas, que son las ñanduceras, y las de 3 bolas, que son las potreras. Pero ya tenían un tamaño más chico, pero siempre de este tamaño, son de madera retobada en cuero. ¿Se dan cuenta que están gastadas? Bueno, eran las que usábamos de verdad. Entonces, retobadas en cuero, por eso el maestro después se arrepintió tanto, porque se desvirtuó. El maestro lo hizo porque era una esencia, una cosa folclórica que usaban los indios, que usaban los gauchos. Y entonces las empezaron a achicar, las hicieron de plástico, le pusieron pintura fluorescente, le pusieron fuego. Bueno, o sea, se desvirtuó totalmente. Tal es así que el maestro estaba terriblemente arrepentido de haber creado el malambo de boleadoras. Incluso hubo un espectáculo hermoso que se llamó Cordobeses y Basta, con Santiago Ayala el Chúcaro, Norma Viola, Omar Ocampo el bailarín, los 4 de Córdoba, y los guiones y los relatos en escena eran de Marcelo Simón. Y hay un momento del cuadro donde hay un sillón en el escenario y están los 4 de Córdoba y Marcelo Simón, donde le hacen un juicio a Chúcaro por haber creado el malambo de boleadoras. Una cosa hermosísima, y el maestro se defendía como podía. Pero realmente, bueno, esas genialidades del maestro. Y también hay que destacar que él creó el malambo de lanza, el malambo de fusta. Con este malambo de fusta
hizo el Malambo de las Amazonas, que era una parte del cuadro a Juan Manuel de Rosas que nunca lo pudo terminar. En ese cuadro estaba La Media Caña, Un Triunfo, este Malambo, pero nunca lo pudo terminar. También creó el Malambo del Hacha, el Malambo de la Penca que usábamos en el Amanecer Salteño, en el cuadro Amanecer Salteño, y otros malambos más, pero siempre de dentro de esa línea folclórica, siempre venía de un hecho folclórico. El Malambo del Hacha se hacía en el Malambo del Hacha y los macheteros, que eran los machetes que usaban justamente en la yerba mate, los macheteros, y en la caña de azúcar también se usan esos machetes. Lo usábamos en un cuadro que se llamaba Bajo el Cielo Guaraní. Decide irse a Buenos Aires cuando tenía 17 años. Llega y se va a probar a La Querencia, que era la gran peña que estaba en la calle Avenida de Mayo, casi Piedras. Había espectáculos desde las 2 de la tarde. Eran funciones a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 de la noche y a las 22 horas. 5 funciones que tenían que hacer los artistas, bailarines, cantantes, músicos. Entonces el público pasaba, hacían los trámites, que cualquier persona que caminara por Avenida de Mayo podía entrar, tomar algo y ver el show en el momento que llegara. Él se prueba y a la noche debuta, y a la madrugada lo echan, porque no estaba en el nivel que querían ahí los dueños, porque había realmente bailarines impresionantes. Pero el conductor, Saúl López Figueroa, el animador de la peña, le dio pasta al maestro y le dijo: quédate y practicá mucho ahí abajo en los camarines donde estaban, que hay muy buenos bailarines. Y efectivamente había excelentes bailarines y quedó. Después lo contrataron y siguió. Para esa época conoce a un encargado de edificios que se llamaba Mariano Mores y tocaba muy bien el piano, por supuesto. El maestro bailó varias veces el malambo acompañado por Mariano Mores. Bueno, si les parece, seguimos viendo un poco más de película. Ahora vamos a ver La novela de un joven pobre, una película que protagonizaba Leo Dan y que nosotros, digo nosotros porque yo ya sí estaba en esa película, hicimos una parte de Juegos Pampeano. ¿La vemos juntos?
Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore.